Muy buenos días hermanos, hermanas, amigos, amigas. Bienvenidos a este tiempo devocional. Acerquémonos al trono de la gracia de Dios. Feliz aniversario IBC del Corregidor. Estamos nosotros todo este mes celebrando los 19 años que tenemos como iglesia. Y para mí es un gozo poder compartirles en esta mañana la palabra del Señor. Hoy he titulado el devocional Vive bajo sujeción espiritual. Realmente los que somos del Señor sabemos que hay bendición cuando nos aprendemos a someter al Señor, cuando nosotros seguimos las instrucciones del Señor, pero sobre todo cuando le enseñamos a nuestro propio corazón a poder obedecer al Señor. Eso es importante. Por eso hoy vamos a ver este tema y para ello les invito a abrir sus Biblias en 1 Corintios capítulo 11 versículos 1 al 10. Vamos a leer la palabra del Señor. 1 Corintios 11, 1 al 10 dice la palabra: Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Y bueno, continúa el texto. Entonces, por esta razón, hoy vamos a ver, entonces, vive bajo la sujeción espiritual. Y para ello, quiero rápidamente mencionar 5 cosas importantes, 5 enseñanzas de cómo vivir bajo la sujeción espiritual. En primer lugar, copia los ejemplos de sujeción. Nota cómo Pablo comienza el capítulo 11. Él comienza diciendo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo había aprendido a vivir bajo sujeción. Y esto lo había aprendido del Señor Jesucristo, quien también, por cierto, vivió sujeto a la voluntad de su Padre. Y de esa manera entonces anima a la iglesia también a imitar lo mismo. Por eso en el verso 2 él dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis, noten, las instrucciones tal como os la entregué. Y qué precioso es cuando una iglesia aprende también a vivir bajo sujeción espiritual. La sujeción espiritual no es la imposición del líder hacia los demás, no, es más bien la sujeción voluntaria de nosotros hacia nuestras autoridades. La sujeción espiritual entonces parte de uno mismo, de nuestro propio corazón, tomando la decisión de respetar y también de obedecer a nuestras autoridades. Jesucristo, siendo Dios, vino a este mundo, se hizo hombre y se sujetó al Padre, haciendo la voluntad del Padre. Y Pablo recuerda esto y también lo enseña a la iglesia. Por eso el primer punto es copia los ejemplos de sujeción. Pero el segundo aspecto, la segunda enseñanza que veo aquí es esto: conoce las bases de la sujeción. Conoce las bases de la sujeción. Sigue diciendo en 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, debemos entender esta palabra, por cierto, dentro del contexto y de la revelación bíblica. Lo que sucede aquí es que Pablo está hablando a la pareja, al matrimonio. Es decir, que cuando se refiere que el varón es cabeza de la mujer,
¿no? Cristo es la cabeza de todo varón, se está refiriendo entonces a la relación matrimonial. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículos 21 al 24. Cuando la palabra de Dios dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Noten, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces debemos comprender que este pasaje bíblico debe ser entendido a la luz de la revelación bíblica. Ciertamente que Cristo es la cabeza de todo varón, pero Él no solamente es cabeza de los varones, de los hombres, Él también es cabeza de la iglesia, por ejemplo. Y ciertamente toda hermana, toda hija de Dios también le debe su obediencia a Cristo. Por esa razón, la interpretación correcta de este pasaje está señalando entonces a la autoridad que Dios ha delegado para el bienestar, para la buena marcha, para la bendición de las relaciones, de poder también bendecir a nuestra familia y a nuestra sociedad. ¿Te imaginas una sociedad en anarquía? Es terrible. Por esa razón Dios establece autoridades y es importante respetarlas. Por eso conoce las bases de la sujeción. Aún Cristo mismo aprendió, siendo un ser humano, tuvo que aprender la obediencia. Y por esa razón Él mismo da ejemplo con su propia vida de cómo vivir sometidos al Padre. Miren, si Jesús hizo eso, hermano querido, tú también tienes que aprender a someterte a Cristo. Hermana querida, no solamente tú te sometes a Cristo, también tienes que respetar a tu esposo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y tú, mi hermano, si eres esposo y tienes una esposa que Dios te ha concedido en su gracia, hermano querido, nunca intentes someter a tu esposa, porque ya hemos dicho que vivir bajo sujeción espiritual no significa que tú la obligues a ella a someterse, sino que ella voluntariamente tome la decisión de ser una mujer espiritual y de esa manera entonces, sabiendo que la voluntad de Dios es que ella se someta a su marido, lo haga voluntariamente. Y para que ella pueda tener esto en su corazón, tú tienes que seguir el ejemplo de Jesús, porque Jesús como cabeza, mira lo que dice en Efesios, ¿no? En Efesios 5, verso 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y miren cómo Cristo demostró ser cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Date cuenta entonces que en Efesios se enseña que ser cabeza de la iglesia tiene que ver con ser el soter. La palabra griega soter significa aquí salvador. Soter también, por cierto, en la Biblia se traduce como sanidad. Y me gusta esta palabra porque nota que la cabeza está relacionada con esa función de poder salvar. Cristo es el salvador de la iglesia. Él nos salvó del pecado y de la muerte. Pero de esta manera también Jesucristo anima a cada hombre casado, a cada esposo, a que también sea el soter de su esposa. ¿Cómo así? No para salvarla del pecado, porque el único quien puede salvar del pecado es Dios, es Cristo. Pero soter en el sentido de que tú, como varón, estás llamado por Dios a ser cabeza protegiendo a tu esposa. Si vemos en Efesios nos vamos a dar cuenta que hay tres cosas importantes que la cabeza hace. En primer lugar, la cabeza ama a su esposa. Luego, la cabeza santifica a su esposa. Y también la cabeza provee a su esposa. Y eso tiene que ver con ser cabeza. Sacrificarse, ¿no? Santificarla, es decir, buscar que la relación sea pura, sea santa, que la mujer sea como la esposa de Cristo, sin mancha, sin arruga, sin cosas semejantes.
Y eso es buscar la santificación de la esposa, pero también es ser sustentador, porque así como el Señor sustenta y cuida a la iglesia, así también el marido es llamado a poder sustentar y cuidar de su mujer y, por cierto, de toda su familia. Y esas son las bases de la sujeción. Entonces, por eso copia los ejemplos de sujeción, conoce las bases de la sujeción. Y ahora vamos a un texto que parece complicado, pero en realidad no lo es. Mira lo que sigue diciendo en el capítulo 11, versos 4 al 6, y aquí vamos a ver el tercer punto. Camina en sujeción de una vida nueva. Camina en sujeción de una vida nueva. Mira lo que dice la palabra, versículo 4 de 1 Corintios 11. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Notemos entonces ahora que aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia a una práctica. Está hablando de cómo en aquellos tiempos los judíos oraban y también ejercían la profecía. Sin embargo, no olvidemos que la iglesia de Corinto no solamente estaba conformado por algunos creyentes judíos, sino también estaba conformado de personas que no eran judías. Y estas personas entonces, antes de conocer a Cristo, habían asumido y habían realizado prácticas religiosas que en realidad eran de trasfondo pagano. Por ejemplo, en la cultura grecorromana, la costumbre para orar a esos ídolos era que el hombre se cubría la cabeza. Y también la mujer, que por causa pues del machismo que ha estado imperando y sigue imperando quizás en la sociedad y que ha hecho tanto daño, ¿sí? Así entonces que la mujer se sienta mancillada al punto tal que ella misma tomaba la decisión de renegar contra su propia femineidad y trataba de ser igual al hombre o parecerse al hombre. Y es así entonces como habían mujeres en las religiones que se levantaban como profetisas o también sacerdotisas. Y para que ella sea contemplada igual al hombre, se rapaban la cabeza, es decir, negaban su femineidad. Y por esa razón, aquí Pablo está diciendo, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Porque realmente Dios lo creó al hombre para poder demostrar esa varonilidad, es decir, esa hombría, porque Dios creó al hombre como tal. Si tú me estás viendo y Dios te dio el ser hombre, entonces también glorifica a Dios con tu hombría. Y de la misma forma, si usted, señorita, señora, que me está viendo, si usted quiere glorificar a Dios, glorifique con su feminidad. Yo sé que a través de la historia ha habido muchos abusos y mucha violencia contra la mujer, pero que usted intente ser como el varón no es la solución. El feminismo por eso no es la solución. Hoy en día se está levantando un movimiento muy fuerte feminista que quiere aplastar también, que quiere hacer lo mismo que hizo el machismo, que quiere negar, por ejemplo, la naturaleza creacional de Dios, porque Dios creó hombre y mujer. Y hoy, aún inclusive los gobiernos están en esa realización, ¿no?, de leyes y de decretos, ¿no?, para tratar de imponer todo eso. Sin embargo, negar nuestra propia creación, o sea, porque Dios nos creó hombre y mujer, negar entonces nuestro género es caer en vergüenza en realidad. Por esa razón, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Date cuenta entonces
que es importante glorificar a Dios a través de lo que Dios mismo nos ha concedido en su gracia, de ser hombres o mujeres, y sobre todo no traer prácticas paganas, prácticas que no proceden de la voluntad de Dios ni de la enseñanza bíblica, sino más bien que podamos glorificar a Dios conforme a la palabra del Señor. Entonces, por eso la Biblia dice, ¿no? El versículo 6, ¿no? Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra, ¿no? Entonces, está hablando aquí Pablo de una forma irónica, porque en realidad lo que Pablo quiere decir es que la mujer glorifica a Dios con su feminidad. Y no sé si tú te das cuenta, pero Pablo está acá hablando que el hombre y la mujer pueden orar y también pueden profetizar. Dios entonces no obstaculiza el ministerio, tanto del hombre como de la mujer. Sin embargo, cada uno tiene que glorificar a Dios de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso no imitemos las costumbres que a veces el mundo quiere imponernos. Hay leyes que se están levantando que van contra la voluntad de Dios, contra la palabra de Dios. Tengamos cuidado, hermanos. Enseñemos en nuestros hogares, por eso, lo que la palabra de Dios enseña. Hoy en día quieren quitar la Biblia de las escuelas, se niega a Dios en las universidades, y ahora se quieren imponer leyes, ¿no? Y esta ideología de género y todo lo que ya sabemos, que por cierto los medios de comunicación quieren callar también. Sin embargo, nosotros como iglesia somos columna y baluarte de la verdad. Nosotros tenemos que predicar la verdad que viene de Dios. Y por eso en Efesios capítulo 2, versos 1 al 3, dice la Biblia, y nota, y aquí está la advertencia de Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O vivimos conforme a la voluntad de Dios, o vivimos haciendo la voluntad de nuestra propia humanidad, que está fuertemente influenciada por el pecado, porque el pecado mora en la humanidad, y eso es lo que también usa el enemigo para poder llevar a todo el mundo a la perdición. Entonces, por eso tengamos cuidado. Copia los ejemplos de sujeción, conoce las bases de la sujeción. En tercer lugar, camina en sujeción de una vida nueva. En cuarto lugar, comprende el origen de la sujeción. Comprende el origen de la sujeción. Sigue diciendo 1 Corintios capítulo 11, versículos 7 al 9, porque el varón no debe cubrirse la cabeza. Nota, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Ahora, no vayas a pensar por si acaso que la mujer no es imagen de Dios. Nosotros leemos en Génesis capítulo 1, verso 27, que Dios creó al hombre a imagen de Dios, ¿no? Hombre y mujer los creó. Es decir, tanto hombres como mujeres son hechos a imagen de Dios. Pero aquí nota, cuando Pablo está diciendo porque el varón no debe cubrirse la cabeza, entonces está diciendo, deja esas prácticas de tu vida pasada. Esas prácticas idolátricas de tu vida pasada, esas formas como te vas a acercar a mí, dice el Señor, pero con costumbres que traes de tu vida anterior. Entonces el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Hermano querido, cada vez que te acerques a Dios, dale gracias, porque Dios te hizo como te hizo, es decir, te hizo hombre, te hizo varón. Y Dios quiere usar tu vida, así como Él te diseñó, como Él te hizo. Y de la misma forma también dice, pero la mujer es gloria del varón. La palabra gloria aquí, por cierto, es la palabra griega doxa.
que tiene que ver con alabanza, elogio. Cuando la mujer fue creada, no te olvides que la palabra de Dios dice que Dios hizo caer en sueño profundo a Adán y dice que tomó una de sus costillas del costado, ¿no? Y luego cerró, dice, el herida en su lugar, y de esa costilla hizo una mujer y la trajo al hombre. Y nota que cuando la mujer viene al hombre, él la elogia, le alaba. Es el primer poema que aparece en la narrativa bíblica. Y entonces Adán le dice a Eva, esto es ahora hueso de mi hueso. O sea, esto salió de mi costado, ahora se ha convertido en hueso de mis huesos y carne de mi carne. Nota que Adán mismo está reconociendo a Eva como a una mujer que es igual a él. Sin embargo, no le llama varón, le llama varona. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Entonces, por esa razón, la mujer es gloria del varón. Y sigue diciendo en 1 Corintios 11, versículo 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y el verso 9 dice, y tampoco, nota, el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Cuando Dios creó a Adán y lo puso en el huerto del Edén, Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y la mujer debe cumplir entonces ese rol de femineidad, siendo ayuda idónea de su esposo. De esa manera entonces ella cumple con esta loable función, con esta responsabilidad delegada por Dios. Qué interesante. Ahora, en 1 Timoteo capítulo 2, versos 11 al 15, se señala algo interesante que también quiero compartir respecto a este tema, ¿no? Aquí Pablo, por ejemplo, dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y nota que mientras que en 1 Corintios 11 se habla de la mujer que puede orar y profetizar, aquí en 1 Timoteo 2, versículo 11 y también el 12, nos señala de una mujer, por esa razón usa el singular la mujer. Una mujer que está ejerciendo dominio, es decir, tiene una tendencia feminista. Y date cuenta entonces que aquí en la palabra de Dios, Dios le dice a esta mujer, no, ella tiene que estar en silencio con toda sujeción. Porque no permito a la mujer, nota, enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Si nosotros vemos en otros pasajes, por ejemplo en Tito capítulo 2, vamos a encontrar que las mujeres deben ser maestras del bien. Entonces Dios nunca está prohibiendo a las mujeres enseñar, pero si una mujer enseña con la finalidad de ejercer dominio, es decir, de someter, así como a veces los hombres suelen hacer con las mujeres, entonces también eso es desaprobado por Dios. Por eso Pablo dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y nota, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y ahora es interesante lo que Dios establece aquí, ¿no? Cómo es el orden de la sujeción. Es decir, Dios creó primero a Adán y luego creó a Eva, ¿ya? Ese es el orden creacional. Y dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahora quizás tú te preguntes, hermana, pero entonces, ¿por qué Dios le da esa función a Adán, ¿no? De ser cabeza y no me la dio a mí? Yo te digo esto en el nombre del Señor, es porque Dios te ama, porque Dios te cuida. Adán fue creado primero. ¿Para qué? Para que cuide de ti. Para que cuide de ti.
Por esa razón, ser cabeza tiene que ver con el cuidado, con el cuidado. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en casa, papá trabajaba y ella está con el Señor. Mi mamá estaba en esos tiempos con dolencias y enfermedades. Y bueno, yo tengo mi hermana mayor, ¿no? Mi hermana Soledad. Entonces, y yo era menor que ella. Entonces, como ella había nacido primero y era la mayor, entonces papá le delegaba más responsabilidad a ella. ¿Por qué? Porque ella era la mayor. Y tener más responsabilidad entonces implica que ella debía cuidar de nosotros, de sus hermanos. Y esa es la idea aquí, el cuidado. Date cuenta entonces que cuando Dios establece este principio de autoridades para el cuidado, Adán fue formado primero con la finalidad de cuidar de esta mujer. Y por lo tanto la mujer tiene que reconocer esto. Y esa es la enseñanza aquí en la palabra de Dios. Y dice la Biblia, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ten cuidado, hermana querida, porque la Biblia enseña que una de las tendencias, ¿sí?, de la mujer es a caer en el engaño. Y la forma entonces de evitar el engaño es poder consultar, es poder conversar, es dejarte proteger. Muchas veces hay mujeres que no consultan con su marido, toman decisiones y después, cuando han cometido grandes errores, viven tremendas vergüenzas. Evita esas cosas. Habla por eso con tu esposo, consulta con tu esposo, comparte con tu esposo y de esa manera evitarás ser engañada. Y el verso 15 dice, pero se salvará engendrando hijos si permanecer en fe, amor y santificación con modestia, refiriéndose a Eva y a sus descendientes, ¿no? Porque gracias a Dios, aunque Eva fue engañada, pero Dios restaura a Eva, ¿cómo? Dándole ahora una misión. Ella ejerciendo su labor de madre y también sus descendientes, porque de ese ejercicio de la maternidad, entonces vendría uno que sería el Salvador del mundo. Por eso Jesús es nacido de mujer, es decir, Él vino y se engendró, ¿no? O sea, el Espíritu Santo le engendró en María, en esta mujer. Y de esa manera vino Jesús a salvar a toda la humanidad. Copia los ejemplos de sujeción, conoce las bases de la sujeción, camina en sujeción de una nueva vida, comprende el origen de la sujeción y finalmente comunica un testimonio de sujeción. Comunica un testimonio de sujeción. 1 Corintios 11:10 dice la Biblia, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Señal de autoridad. Eso significa que la mujer, y yo creo que no solamente la mujer, sino todos nosotros, debemos demostrar externamente de alguna forma que vivimos bajo autoridad. En el tiempo entonces de Pablo, la forma en que la mujer mostraba esa sujeción era cubriéndose la cabeza. Más adelante Pablo mismo diría, y eso lo vamos a ver el día de mañana, que en lugar de velo le ha sido dado el cabello. Y nota nuevamente aquí cómo el Señor está poniendo énfasis en que la mujer glorifica a Dios con su feminidad. Porque Dios también ama a todas las damas, a todas las mujeres que le buscan de corazón. Así como también ama a todos los hombres. Y ama a los niños y a las personas ancianas porque Dios ama a todos. Y por esa razón todos debemos mostrar señal de autoridad. Pero en el caso de la mujer dice, debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Porque los ángeles también están bajo la autoridad de Dios. En 1 Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo, hablando de Jesucristo, está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, hermanos, si los ángeles se sujetan a Cristo, nosotros también debemos hacerlo. Y yo te animo por eso a que tú también vivas esta verdad. Y finalmente en 1 Pedro 5:5 hay un mensaje también para los jóvenes. Dice la Biblia,
Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, también sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Todos debemos aprendernos a sujetarnos a Cristo y también debemos mostrar respeto a los demás. Por eso vive bajo sujeción espiritual. Copia los ejemplos de sujeción, conoce las bases de la sujeción, camina en sujeción de una nueva vida, comprende el origen de la sujeción y comunica un testimonio de sujeción. Oremos. Padre, muchas gracias porque tú, Señor, eres Dios. Eres la máxima autoridad y todos aquellos que te conocemos sabemos de que, Señor, estamos llamados a vivir bajo sujeción espiritual. Señor, te rogamos que nos enseñes a siempre poder seguir ese ejemplo que el Señor Jesús modeló con su propia vida y que luego otros grandes siervos de Dios como Pablo, como Pedro y otros más, Señor, también lo hicieron. Ruego, Padre, por los hombres y las mujeres que están viendo este video, que están viendo, Señor, esta transmisión, que también ellos puedan aprender a vivir bajo sujeción espiritual y que descubran que vivir bajo sujeción espiritual es de bendición, porque esa es tu voluntad para nosotros. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora les invito a poder entrar al link del Zoom que está posteado en el Facebook y en el YouTube de la IBC del Corregidor para que puedas participar de un tiempo especial de oración y de intercesión. Muy buenos días. Dios les bendiga.